tener la capacidad como compañía, como organización, como empresa, de tener un propósito que invite a la gente a ir más allá. La innovación al final requiere que la gente esté dispuesta a estar realmente motivada, ¿no? Y a la gente no la vamos a motivar con statements o ideas como vamos a ganar más dinero o vamos a ser líderes. Sí, eso está muy bien, pero tú tienes que conseguir que la gente compre un sueño, que tenga una ambición. Innovar o extinguirse. Esto es Supervivientes, el podcast. Porque pensar diferente no es peligroso, es necesario. Supervivientes. ¿Cuántas veces han caído en la trampa de que ser innovador es ser tecnológico? ¿O que para innovar hay que hacer grandes acciones? En nuestra charla con Luis Vives, vicedecano del programa ESADE e inquieto por el conocimiento, nos compartió una idea poderosa. La innovación vive en los pequeños detalles, en esos actos que hacemos a diario. Así que te invitamos a que en los próximos minutos te conectes con tu niño interior y paso a paso cambies tu mundo. Hola a todos, qué rico estar aquí con ustedes. Luis, bienvenido a este espacio tan maravilloso, qué rico conversar contigo. Bienvenido a esta InnovaFest, a este podcast de Supervivientes. Luis, qué rico verte, entiendo que de pronto nos acompañarás en Colombia, ¿correcto? ¿Estás ahorita en...? Hola, Barry. ¿Cómo vas, Luis? ¿Vienes para Colombia cuándo? ¿Cuándo vienes para acá? ¿Pronto? Próximamente. En apenas 3 semanas tendré la oportunidad de estar en Colombia. Para mí es un placer porque es un país que me encanta y aunque en esta ocasión tenga que ser online, estoy súper contento de poder contribuir a este InnovaFest. Así que muchísimas gracias por la invitación y un placer conversar contigo. Fantástico. Muchas gracias, Luis. ¿Ahorita estás en dónde en este momento? En este momento estoy en Barcelona, recién llegado de México. Llegué ayer desde México, así que me encontráis en casa, como aquel que dice. Bueno, fantástico, qué chévere. Bueno, queremos empezar a conversar contigo para hablar de innovación. Tú que eres un académico y que estás también consultor en el mundo real, queríamos arrancar con una definición tuya. ¿Tú cómo ves la innovación? Si tú pudieras regalarme una definición muy corta de para ti qué es la innovación, como si se la explicaras a un niño de 5 años. Para Luis, ¿qué es la innovación? ¿Cómo la percibes? Sobre todo que estás en ambos universos, en el mundo académico, como consultor. Así que, ¿cómo definirías la innovación a un niño de 5 años que nos está escuchando? Mira, Barry, para mí innovar es tener la capacidad de crear algo nuevo y que sea de valor. Tenemos 2 elementos, por lo tanto. La novedad, el elemento novedoso, y el que sea de valor lo podemos definir como que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Así que para ser capaz de crear innovación tenemos que generar cosas novedosas que alguien esté dispuesto a pagar por ellas. Buenísimo, qué buena definición, perfecta. También hoy estamos hablando que la innovación es un agente de cambio, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? No solo la novedad hoy también implica cómo estamos cuidando el medio ambiente, cómo estamos contribuyendo a la sociedad, ¿no? Perfecto. De manera que la siguiente pregunta es el tema del agilismo. Hoy... el agilismo es parte de la cultura organizacional, las metodologías ágiles, pero más allá de las metodologías necesitamos líderes ágiles, ¿no? Que se promuevan esa mejora continua, esa cultura de innovación. Quería preguntarte cómo seguir promoviendo ese agilismo en la cultura corporativa. Desde tu perspectiva, ¿cómo hacer que esto cada vez escale más en el mundo organizacional? ¿Cómo desarrollar culturas ágiles? ¿Cómo lo estás viendo tú desde la academia, desde el mundo de la consultoría? ¿Qué se necesita para tener culturas cada vez más ágiles, cada vez más potentes? Adelante, Luis, cuéntanos cómo lo ves. Buenísima pregunta, Barry. Mira, promover una cultura de innovación en una compañía no es tarea sencilla. En realidad es un gran reto para muchas organizaciones. De hecho, la pura palabra innovación es una palabra que hemos usado y abusado, si quieres, en los últimos años, y por eso en ocasiones a mí me gusta cambiarla por la palabra experimentación. Muy bien. Pero al final, de cara a generar ese agilismo del que hablabas, de cara a generar esa cultura de la innovación, una de las cosas que tenemos que entender es que los directivos triunfan siguiendo reglas, mientras que los innovadores triunfan rompiendo reglas, ¿no? Como dijo Vadim Kotelnikov. Con lo cual, ahí tenemos uno de los retos, que es, tenemos que ser capaces de generar ese espacio. Pero la naturaleza de las empresas y organizaciones hace que creen estructuras que promueven el cumplimiento de reglas, lo que denominamos el compliance.
Y por lo tanto, los innovadores corporativos o los intraemprendedores tienen que ser capaces de gestionar y tomar las oportunidades del mercado al mismo tiempo que manejan y gestionan las limitaciones que les imponen las reglas internas. Por eso, una metáfora que a mí me gusta mucho es aquella que nos ofrece un libro reciente sobre estos temas, que es de Tendayi Viki, que se titula Piratas en la Marina. Tenemos que ser capaces de generar, ¿no?, en esa armada, en esa marina, gente que sean capaces de ser piratas y que convivan dentro de ese sistema. Tenemos que entender que promover esa cultura del agilismo, de la innovación, es un reto organizacional. Y para ello tenemos que combinar dos elementos. Uno que a mí me gusta denominar el hardware, ¿no? Crear los espacios, los procedimientos, los sistemas que fomenten que la gente pueda pensar diferente. Y luego el software. Tenemos que fomentar la curiosidad, el debate de las ideas, el entendimiento del cliente, la capacidad de conectar. Con estos dos elementos, lo que vamos a hacer es ser capaces de crear experimentos que nos ayuden a levantar, a encontrar nuevas fuentes de valor. Buenísimo. Luis, me encanta hardware y software para innovar. Muy chévere. Imagínate que tú eres un publicista, Luis, y pudieras publicar un aviso enorme que lo vemos desde la estación espacial que diga, pues, mejor dicho, es un letrero que vas a diseñar tú y ese letrero tiene un consejo para todas las personas que están interesadas en innovar, pero el consejo tiene que ser muy preciso, que haga un despertar de conciencia. ¿Qué pondrías en qué diría ese letrero que lo va a ver todo el mundo? Si tuviera que hacer un claim publicitario, sí, seguramente sería así. algo tipo recupera el niño que hay en ti, ¿no? ¿Y por qué recupera el niño que hay en ti? Porque al final lo que tenemos que animar a la gente es a desarrollar su curiosidad y que nunca dejen de aprender. Los niños son curiosos por naturaleza, los niños experimentan, prueban cosas para conseguir avanzar. Eso exactamente es lo que tenemos que ser capaces de hacer si queremos ser más innovadores. Tenemos que recuperar el niño que hay en nosotros, ser curiosos, leer, probar cosas nuevas. Al final, la innovación parte de esa base que es la curiosidad. No, está buenísimo. Recupera el niño que hay en ti, ¿qué tal? Gran mensaje. Bueno, pero entonces tú estás con multinacionales todo el tiempo conversando. ¿Tú cómo despiertas ese niño en una multinacional? ¿Cómo los llevas a ese estado de curiosidad? Danos qué consejos le das a un corporativo para que se desacartone, para que piense diferente, para que encuentre ese niño interior que le va a ayudar a innovar. ¿Cómo trabajas esas relaciones? ¿Cómo generas esas conexiones? Quisiera entender un poco, como desde tu mirada también como consultor, cómo logras atravesar esos muros relacionales para tener ese despertar de conciencia hacia la innovación, hacia el pensamiento creativo. ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu mirada? Gracias, Barry. Otra gran pregunta. Mira, al final la innovación depende de que la gente sea capaz de hacer cosas diferentes, que se arriesgue, que estén dispuestas a ir más allá de lo que harían en un trabajo convencional, ¿no? Y para ello es importante activar determinados elementos. El primero de todos, si quieren, es tener la capacidad como compañía, como organización, como empresa, de tener un propósito que invite a la gente a ir más allá. La innovación al final requiere que la gente esté dispuesta a estar realmente motivada, ¿no? Y a la gente no la vamos a motivar con statements o ideas como vamos a ganar más dinero o vamos a ser líderes. Sí, eso está muy bien, pero tú tienes que conseguir que la gente compre un sueño, que tenga una ambición. Entonces, este es el primer elemento, ¿no? Desarrollar un propósito que haga que la gente esté realmente inspirada, que quieran aspirar a ese sueño. A partir de ahí, como decíamos antes, tenemos que crear ese hardware y ese software, ¿no? Tenemos por una parte que crear los procedimientos, los sistemas que apoyen la innovación y ese software que es la curiosidad, el debate de las ideas. Tenemos que animar a la gente a pensar diferente, ayudarles a intercambiar ideas, puntos de vista, tanto dentro como fuera de la organización. Tenemos que ayudarles a conectar con otra gente que les inspire, con otros ámbitos, ¿no? Y en la parte del hardware va a ser muy importante que creemos los sistemas y los procesos y también las métricas que me ayuden a fomentar la innovación. El tema de las métricas es un tema clave cuando trabajo con un corporativo. A partir de ahí tenemos que ser capaces de celebrar la innovación, recompensarla y sobre todo también aceptar el fallo. Incluso te diré más, Barry, hay algunas organizaciones que incluso celebran el fallo y el error. Hay un ejemplo muy bonito en la India, en la compañía Tata, que ellos tienen un proyecto que se llama
o un premio, perdóname, que se llama el Dare to Try Award, el premio al haberlo intentado. Es un premio que da el CEO de la compañía a gente que ha intentado proyectos grandes y que implicaban potencialmente un gran cambio, aunque finalmente no fueran exitosos. Cuando uno celebra que la gente intenta cambiar las cosas, está generando justamente esa cultura de la innovación de la que hablábamos antes. Por lo tanto, en resumen, ten un propósito, un sueño que anime a la gente realmente a ir más allá, trabaja los elementos, como hablábamos antes, del hardware y del software, y a partir de ahí cambia las métricas y celebra la innovación en todos sus aspectos, en todos sus ámbitos. Luis, qué lindo lo que dices sobre el propósito, sobre el Ikigai de las compañías. Definitivamente lo que los hace levantar de la cama, esa determinación, es lo que impulsa el espíritu de la innovación. Por supuesto hay que tener procesos, por supuesto hay que declarar OKRs o métricas que nos permitan entender cómo vamos a llegar a buen puerto. Pero también hay una situación, que sí, hay un libro que leí recientemente que se llama El Líder, de la gente de Gallup, que decía 87% de la gente en el mundo odia su trabajo. Y esto es tremendo, y esto le está costando al PIB del mundo. Y 13% se levanta de la cama feliz, qué rico ir a trabajar. ¿Cómo hacemos con este porcentaje tan duro? Porque al final también hay un tema de motivación. De nuevo, quería preguntarte, ¿cómo logras interesar a las compañías o a la gente en las compañías para que verdaderamente, considerando esta estadística, quieran hacer la diferencia? Porque es una estadística tremenda, ¿no? ¿Cómo trabajar no con ese 13% que sin duda va feliz a trabajar, sino cómo despertamos ese 87% que está como cuestionando por qué está ahí? ¿Qué se necesita desde la innovación? ¿Qué consejo le darías a un corporativo para poder trabajar con ese 87% que no termina de conectarse con su trabajo, con el propósito de la compañía? ¿Cómo lograr eso? Porque ahí hay una oportunidad tremenda. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, una de las cosas que, habiendo leído también ese estudio de Gallup que citas, a veces nos gusta es equipararlo a cómo funcionaría un equipo de fútbol para que se den cuenta, ¿no?, de lo dramático de la situación, además en un país también que disfruta tanto del fútbol como es Colombia. Piensa que cuando trasladas algunos de esos datos, te das cuenta de que hay un dato muy curioso para ponerle la guinda a lo que tú comentabas, que es que si fueran un equipo de fútbol, 9 de los jugadores en algún momento del partido estarían jugando para el equipo contrario, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? Mira, lo primero que hay que hacer es inspirar y escuchar. Una de las cosas que sucede en ocasiones por la que nos encontramos que la gente está desmotivada o que realmente no quieren ir más allá es porque o bien les falta inspiración o sienten que no se les escucha. Creo que es muy importante generar esos espacios y ayudar a que las compañías escuchen a sus personas, porque ellos son la fuente de la creatividad, ellos son la fuente de la innovación. Así que es muy importante tener esa capacidad de escucha activa y de conectar. Por lo tanto, inspirar, escuchar y conectar. Yo creo que si se trabajan bien esos tres elementos, van a haber un cambio rápidamente dentro de lo que es la manera de hacer y la manera de ser de la organización. No, me encanta, qué grandes palabras. Inspirar, escuchar y conectar, ¿no? Cómo volver a recuperar la voz del empleado de la compañía y entender cómo generar esa conexión vital con la innovación, con lo que hay que hacer. En el marco de este evento, Luis, está basado en un estudio que se hizo ya hace un buen tiempo que se llama El ADN Innovador, de Clayton Christensen, que se dedicaron a entrevistar a 8,000 CEOs de compañías en el mundo y descubrieron que las personas innovadoras tienen unas características, ¿no? Son cuestionadores, observan, experimentan, trabajan en red y tienen la capacidad de conectar mundos, de asociar. De manera que la capacidad de observar es una de las características protagonistas, ¿no? Como en conciencia observo a mi cliente, observo necesidades allá afuera, pero también observo tendencias. De manera que quería preguntarte por la importancia de observar. Y desde ese lugar, ¿cuál es la importancia para ti de observar y rastrear tendencias en las industrias, en esas compañías que requieren, como decía ahorita Andrea al comienzo, un proceso constante de reinvención y sobre todo resolver problemas que los permiten llevarlos al siguiente nivel? Porque lo que es cierto es que las compañías de antes cada vez están desapareciendo, no están durando 20 años, verdaderamente las empresas no están perdurando para siempre. Y creo que la clave tiene que ver con la observación. Entonces, para hacerte la pregunta sencilla,
¿cuál es la importancia para ti de observar y rastrear tendencias de las industrias y esto cómo puede beneficiar a las compañías? ¿Qué hay que hacer para hacerlo de manera sistemática, que genere esas posibilidades? ¿Cómo lo ves tú, Luis? Quisiera escucharte ahí sobre ese tema. Sin duda, la observación es clave, ¿no? Al final, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, Barry, es que de la misma manera que podemos tonificar nuestro físico yendo al gimnasio o haciendo ejercicios, podemos también tener la capacidad de entrenar nuestra capacidad de observación y de generar nuevas ideas, ¿no? Lo que denominaríamos el pensamiento creativo. Entonces, para esto es muy importante trabajar lo que comentábamos al inicio de nuestra charla, la curiosidad. El mantener los ojos abiertos ante las novedades que puedan surgir, no parar de explorar nuevas tendencias y oportunidades y socializarlas. Estos son elementos clave para ser capaces de crear y definir un futuro brillante. Tenemos que entender que en muchas ocasiones la innovación surge de conectar cosas que existen, pero que vienen de ámbitos diferentes o que no están ahora mismo conectadas. Trabajaríamos lo que De Bono hablaba, ¿no? Y denominaba el pensamiento lateral. Esa capacidad de ver lo que está pasando en otros ámbitos y tener la capacidad de conectarlo. Pero como decíamos, esto se puede entrenar. Así que es muy importante dedicarle un tiempo, apartar un espacio, si no cada día, cada semana, y generar una rutina que me permita observar, que me permita preguntar. Otro colega le gusta mucho afirmar que Dios nos dio 2 orejas y una boca, ¿no? Mantengamos la proporción. Hay que escuchar mucho más. El tener la capacidad de preguntar y ver qué es lo que nos explican como manera de realmente desarrollar, ¿no? Esa capacidad de observación, esa curiosidad que luego nos permita generar nuevas ideas. Buenísimo, buenísimo. Y me encanta que durante esta conversación has hablado mucho de la curiosidad y de socializar la curiosidad. Y ya como para cerrar, una última pregunta sencilla y escuchar al público, porque tenemos una caja de preguntas del público, ¿correcto? ¿A ti qué te da curiosidad? ¿Qué te genera a ti curiosidad? A ti, Luis, ¿qué te llama la atención? ¿Y cómo lo conectas con tu vida, con tu trabajo? La verdad es que yo me hice académico porque me encanta aprender. Y al final, una de las cosas que a mí me gusta hacer en el día a día es descubrir cosas nuevas. Además, descubrir cosas nuevas en ámbitos muy diferentes, ¿no? Como comentaban en mi hoja de vida, yo en mi vida anterior era músico, ¿no? Yo vengo de un ámbito como el de la música para luego después dedicarme al mundo académico en el ámbito de la estrategia y la dirección de empresas, después de hacer un doctorado, un postdoctorado, ¿no? Todos aquellos galones que uno tiene que tener para estar en este mundo. Pero creo que uno puede aprender de todo. Y aprender y tener la curiosidad es una actitud. Y esto es algo que se ve en algunas personas, ¿no? Que cualquier oportunidad es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de estar interesado. Entonces, la actitud siempre tiene que ir por encima de la aptitud. A mí me gusta aprender de todo. Durante muchos años en mi vida dedicaba 2 horas al día a aprender de cualquier tipo de cosa que caía en mis manos o que me permitía conectar. Hoy en día no le puedo dedicar las 2 horas por mis diferentes compromisos, pero sí que me gusta seguir estando conectado y seguir aprendiendo de ámbitos muy diferentes. Yo creo que esta es una de las claves para estar siempre, como dicen los americanos, fresh, ¿no? O sea, fresco, motivado, con ganas. Es súper importante. No, Luis, muchas gracias por esas palabras tan inspiradoras. No sabía que fueras músico, que es sensacional. Además que llevar el mundo de la música al mundo de la estrategia, esa pregunta no te la alcancé a hacer, pero que me encanta como eres un orquestador en tus relaciones y el poder de la actitud por encima de todo, gran poder para hacer que las cosas pasen. Bueno, ahora vamos a pasar al público, vamos a sacar una pregunta del público, entiendo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Listo, sí, adelante. ya tenemos las preguntas, entonces. Pregunta sorpresa, Luis, sensacional, random. estas preguntas, vas a ver. Son preguntas fuera de la caja. ¿Dónde te ves en 30 años? ¿Dónde te ves en 30 años, Luis? Sensacional. Wow, es una gran Durísima pregunta. esa pregunta. En 30 años estaré más que bien entrado en mis 70s, con lo cual me gustaría poder seguir haciendo algunas de las cosas que más me gustan, como es aprender y viajar para aprender. Yo creo que una de las cosas que a mí más me ha enriquecido es tener la capacidad de conocer muchos lugares del mundo, de estar muy conectado
y de poder disfrutar de experiencias, culturas, maneras de hacer que son diferentes. O sea que me veo viajando mucho para seguir aprendiendo y luego me veo también en una casa, quién sabe, a lo mejor en el sur de España o a lo mejor en Colombia, pero rodeado de muchos libros que me permitan desarrollar esa curiosidad cuando salgo fuera, pero también seguir aprendiendo cuando estoy dentro. Maravilloso, fantástico. Bueno, gracias por esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Vamos por otra random. Aquí está otra random. ¿Cómo describirías un color a alguien que no puede ver? ¿Cómo describirías un color a alguien que no puede ver? ¿Qué color estamos describiendo? No, Barry, ayúdame. la pregunta es generalista. Está interesante. Generalista. El que quieras. El que yo quiera. Si tuviera que describir, por ejemplo, el rojo, hablaría de calor, hablaría de fuego, ¿no? Hablaría de elementos que nos van a ayudar a asociarlo. Lo intentaría hacer por asociación. Si tuviera que explicar no sé, el azul, hablaría de sensaciones, ¿no? De frío, de momentos. Yo creo que al final los colores los podemos asociar de una manera muy natural con sensaciones. Y eso es lo que yo haría. No, está buenísima la explicación. Luis, muchas gracias. Ya para cerrar, y hablaste tantas cosas tan interesantes sobre la novedad, el propósito, el hardware y software de las compañías, inspirar, escuchar y conectar, el poder de la curiosidad. ¿Algún libro que te estoy cogiendo a quemarropa, algún libro que nos recomiendes para tener ese despertar de curiosidad? Y ahorita te escuché hablar de Edward de Bono, que también soy fan de Edward de Bono, pero a ti personalmente, ¿algún libro que te haya despertado esa imaginación, el poder de la creatividad, la curiosidad, algo que quieras así como recomendarlos a los que te están escuchando? Yo estoy encantado de recomendar diferentes libros en el ámbito de gestión. Pero como te decía antes, una de las cosas que me gustaría es animar a la gente a que aprenda de otros ámbitos, a que lo conecte con otras disciplinas, que piensen algo que les apasione y que intenten leer y relacionarlo, ¿no? Antes me preguntabas, por ejemplo, de la conexión entre el mundo de la música y el mundo de la estrategia o el mundo de la dirección. Como alguien que se formó durante muchos años en ese ámbito, creo que hay relaciones interesantes, pero no son las obvias, no son aquellas que te van a contar directamente en un libro. Hay libros fantásticos en el ámbito de la innovación, como decíamos antes. Os citaba algunos en nuestra conversación. Uno que me encanta el enfoque es este de Piratas en la Marina, ¿no? Pirates in the Navy es el título original. Tú citaste otro también, el del ADN del innovador, ¿no? Que tiene a Christensen y Dyer, ¿no? como autores, pero yo les animo a que dejen durante un ratito la literatura de gestión, que es muy buena y muy interesante, y se vayan a otro ámbito que les interese. El ámbito que ellos quieran, el arte, la música, la naturaleza, lo que ellos quieran. Uno tiene la capacidad de aprender muchísimo de otros ámbitos y después hacer ese pensamiento lateral, ¿no? Que le permita conectar. A mí, por ejemplo, yo aprendí de la música el poder de los silencios. La gente no es capaz de aguantar el silencio, con lo cual lo van a ir rellenando, ¿no? Van a ir hablando, porque el silencio genera una tensión. O el poder del ritmo, ¿no? Cuando tú ves a un director de orquesta, está manteniendo el ritmo de la orquesta y está gestionando que todo funcione de una manera holística y que sean capaces de crear algo bello trabajando juntos. No. Por lo tanto, yo creo que lo que tienen que ser capaces de hacer es justamente trabajarlo desde esa perspectiva. Y uno de los últimos libros que he leído que recomiendo se titula Hamnet y no tiene absolutamente nada que ver con la gestión ni con la innovación. Es un libro brillante que además está muy bien traducido al español, con lo cual aquellos que se animen, creo que es un libro interesante para que puedan leer. Una de mis últimas lecturas de este año. Buenísimo. No, pues Luis, muy agradecido por la recomendación. Fan de Shakespeare, buscar nuevos mundos para inspirarse. Que eso, además de leer management, que nos muestra cosas también, traer información a la mesa de mundos que nos apasionen y nos conecten.
Muchas gracias, Luis. Qué rico escucharte, qué rico conocerte. Esperamos tenerte pronto en nuestro país y gracias por todos esos consejos maravillosos que nos diste. Así que mil gracias y nos veremos muy pronto, Luis. Muchísimas gracias, Barry. Un aplauso, por favor, claro. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa.